Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaremos estudiando el tema: usted al morir le entregará cuentas a quien rechazó en su vida, a Jesucristo. El texto base lo tenemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y el pasaje de estudio lo tendremos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 38 al 43. Dice el texto base. El tema es: usted al morir le entregará cuentas a quien rechazó en su vida, a Jesucristo. Dice el texto base, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pasaje de estudio, Hechos 10, 38, 43 dice: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Amén. Repito el título del tema a estudiar. Usted al morir le entregará cuentas a quien rechazó en su vida, a Jesucristo. Entonces, como leemos el texto base, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Los hombres, los humanos, todos pasaremos a la eternidad. Y es pasando a la eternidad, unos dirigidos al cielo, otros dirigidos al infierno. Pero dice que van a morir una vez y después el juicio. Es pasando de esta vida terrenal, la primera muerte, porque hay dos muertes, ya lo estudiamos la vez pasada. La muerte segunda es después del juicio. Entonces, la primera muerte, o sea, pasar de esta vida terrenal a la eternidad de la primera muerte. Y después de esta vida terrenal, lo que viene es el juicio.
Lo leemos en Apocalipsis 20:12. Perdón. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Todos compareceremos ante Dios. Por eso dice que los muertos, los hombres que mueran una vez, después el juicio. Entonces, todos, grandes y pequeños, ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahí está escrita la causa, ¿verdad? La causa del juicio que se le va a hacer a los hombres después de que mueran una vez. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el de la vida. Este lo estudiamos en el tema anterior, el libro de la vida, el libro del Cordero. Porque también será abierto. Aleluya. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados. Oiga, ahí comienza. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Está en Romanos, no hay justo ni aún uno. Quiere decir que desde que nació el hombre, trajo la herencia pecaminosa de Adán, ha sido de pecar, de pecar, de pecar, de pecar. Y si va a la muerte, pasa de esta vida a la eternidad con sus pecados, usted se enfrentará al juicio. Que está hablando aquí Hebreos 9:27. Porque usted no buscó el perdón en Jesús. Usted rechazó a Jesús. No quiso entregarle su vida, no quiso rendirse a él, no quiso pedirle perdón, no quiso creer que él es el Salvador, el único que nos lleva al Padre. Entonces, lamentablemente, muchos estarán en este juicio. Recuerde que un juicio es la comparecencia del acusado ante el juez. Y la causa, el pecado, los pecados. Pero usted va a ir a este juicio por no haber creído en Jesucristo, fíjese. Porque los que creemos en Jesucristo, los que lo hicimos nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, los que nos convertimos en seguidores de Jesús, creyentes del Evangelio, nosotros somos librados de este juicio, porque Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, como también pagó por usted. Pero usted, mientras no venga a recibir a Jesús, no está recibiendo el perdón, no está recibiendo el regalo que Dios nos mandó, que es la vida eterna en Jesucristo. Entonces, lamentablemente, muchos estarán ante este juicio, conocido también como el juicio del gran trono blanco. Bien, dice el pasaje de estudio. Cuanto a Jesús de Nazaret, aquí vamos a hacer un pequeño recorrido por el texto. Aquí está el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Usted puede leerlo ahí. Cómo comienza toda esta historia. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando con Cornelio. Y le va a referir ahorita todo su conocimiento de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Entonces dice él, cuanto a Jesús de Nazaret. Jesús, nuestro Señor, nació en Belén de Judea. Pero como Herodes mandó a matar a los niños, a él pues especialmente a Jesús mandó a matar. Pero como entre tantos niños tuvieron que morir todos los niños. Pero ya Dios había salvado a su hijo, mandándolo a Egipto con sus papás. Su madre María y su padre adoptivo José. ¿Verdad? Y así es como se salvó el Señor Jesús, porque fueron a vivir a Egipto, dice la Biblia, mientras vivía Herodes. Ya muerto Herodes, regresan
y ya no van a Belén, donde nació Jesús, sino que se van para Nazaret, donde vivía María y José. Usted puede leerlo ahí en el Evangelio de San Mateo, San Lucas, ¿verdad? Entonces aquí está narrando el apóstol Pedro a Cornelio. ¿Quién es Jesús? Jesús de Nazaret, dice, porque ahí creció, no es que ya haya nacido, ahí creció y ahí comenzó su ministerio también. Cuanto a Jesús de Nazaret, ¿cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia? Oiga, Dios, el Padre, reviste a su Hijo, envía a su Hijo y lo señala ante los ojos de quien estaba dando en ese momento testimonio de él, que era Juan el Bautista. Porque él le dijo a Juan, a quien vieres que desciende el Espíritu Santo, él es, ¿verdad? Usted puede leer ahí. Entonces, sobre Jesús descendió el Espíritu Santo y el Padre le da todo el poder sobre la creación, todo dominio y potestad. Le he dado al Señor Jesucristo de parte del Padre, el cual anduvo haciendo bienes, dice, amén. Usted puede ver cuántos enfermos quedaron sanos, ¿verdad? Por la obra, por el poder y misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos sanaron? Leprosos, ciegos, cojos, mudos, hasta resucitó muertos. Le dio de comer a gentíos, ¿verdad? Miles de gentes comieron, porque el Señor multiplicó el pez y el pan, ¿verdad? Usted puede leer los evangelios y conocer las maravillas que el Señor Jesús hizo cuando anduvo aquí entre su pueblo, Judea, ¿verdad? Galilea, Jerusalén, por todas las tierras que anduvo el Señor Jesús, ¿verdad? En Israel. Dice que anduvo haciendo bienes. Oiga, ¿qué mal ha hecho Jesucristo para que lo odien tanto? Ninguno. Él hizo bien a la humanidad. Y el mayor bien es que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestra culpa, a morir por nosotros, para que usted y yo, nosotros no tengamos ese juicio delante de Dios. Porque no hay quien que escape de ese juicio. Nadie saldrá declarado inocente ante ese juicio. Todos culpables. Por eso es mejor ahora buscar al Salvador, a Jesucristo. Porque Él sí pagó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, la iglesia no va a pasar a este juicio. Ahí pasarán los pecadores que no quisieron buscar el perdón en Jesucristo. Anduvo haciendo bienes, dice. Resucitó muertos, multiplicó los panes y los pescaditos para que comieran muchas gentes, sanó leprosos, ¿verdad? Usted sabe cuántos milagros hizo el Señor Jesús, aleluya. Ahí dice, y sanando a todos los oprimidos del diablo, libertó a un montón de endemoniados, ¿verdad? Él sacó a los demonios que habían tomado posesión de los cuerpos, de los hombres, de las mujeres, ¿verdad? En aquella época. Y dice, porque Dios era con él. Amén. El Espíritu Santo estaba ya en él. Estaba con él. Usted puede leer Mateo 3, 16 y 17, que dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Oiga, que descendía como paloma. No está diciendo que venía una paloma. No, no. Que descendía como paloma. ¿Cómo descienden las palomas? No descienden verticales, ¿verdad? No, descienden en diagonal. Así se miraba, ¿va? Muchos dicen chaflán, ¿verdad? A ese estilo, a ese corte, a esa línea. Entonces se llama diagonal. Así venía el Espíritu Santo desde el cielo a posarse en la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Descendía como paloma y venía sobre él, dice. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento. Ahí el Padre estaba hablando, señalando que el que estaba siendo bautizado en ese momento y salía de las aguas era su Hijo, su unigénito Hijo, Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, aleluya. Y también señalándolo con el Espíritu Santo que descendió sobre él, ¿verdad? Entonces, usted puede conocer más de Jesús si viene a la Biblia, la palabra de Dios, aleluya. Entonces sigue diciendo Hechos 10, versículo 39. Y nosotros, recuerde que está hablando Pedro a Cornelio, el centurión, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Oigan, testigos, 12 apóstoles. ¿Y cuántos discípulos no tenía el Señor? Dice que de 2 en 2 los mandó, eran 70, ¿va? De 2 en 2 los mandó allá a predicar, a dar a conocer el evangelio, ¿verdad? Del reino, aleluya. De 2 en 2 los mandó. Eran gentíos los que se llaman a Jesús. Ahí en esa oportunidad dice que es 70, ¿verdad? 12 apóstoles. Entre esos 12 apóstoles está Pedro. Desde que comenzó el Señor Jesucristo, Pedro fue llamado a andar con Jesús. Pedro y su hermano Andrés, ¿verdad? Entonces, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra. Vieron, palparon, escucharon, durmieron, comieron, aleluya, con el Señor. Fueron inseparables con el Señor. Por eso pueden contar, pueden decir, y lo dicen. Si usted lee los evangelios, el Nuevo Testamento, usted va a escuchar de testigo del Señor Jesús. Mateo fue otro apóstol del Señor, ¿verdad? Marcos supone que es un niño que seguía a Jesús, pero no andaba con ellos siempre, ¿verdad? Pero Marcos andaba mucho con Pedro, discípulo de Pedro, dicen los historiadores. La Biblia no lo dice, ¿verdad? La Biblia dice que Marcos andaba con Pablo y con Bernabé, ¿verdad? Entonces, sea como sea, también escribió el Evangelio, ¿verdad? San Marcos. Igual, San Lucas no era apóstol, era discípulo de Pablo. El doctor Lucas dice, ¿verdad? Pero si usted lee el Evangelio de Lucas, dice que él investigó ya, sabiendo todo lo que le habían informado, él vino a investigar de primera mano, como decimos, ¿verdad? Él se metió a todos esos lugares de Jerusalén, Galilea, Judea, todos esos lugares que mencionaban que anduvo Jesús. Ahí anduvo investigando San Lucas. Usted puede leerlos, precioso, enriquecedor también el Evangelio de San Lucas. Y el otro Evangelio es San Juan, ¿verdad? San Juan, el apóstol Juan, hermano de Jacobo, ¿verdad? Hijo de Zebedeo. También inseparables con el Señor Jesús. Anduvieron testigos, anduvieron con el Señor. Como dice, nosotros somos testigos, dice. Ellos cuentan lo que vieron, lo que oyeron y lo que palparon. Aleluya. De las cosas que hizo, dice, en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual, dice, mataron colgándole en un madero. Oiga, el Señor Jesús, no solamente ahorita que tiene enemigos, ¿no? Desde un principio, desde que nació, ya tenía enemigos el Señor mi Dios, aleluya. Y solo hacer cosas buenas vino aquí a la tierra, solo hacer cosas buenas. Y mire, se granjeó enemigos, como dice el Salmo 139 que leíamos la vez pasada, ¿verdad? Sin causa me aborrecen, dice, ¿verdad? Así, aquí dice, lo mataron, dice, al cual mataron colgándole en un madero. Fue crucificado el Señor. Y usted también lo puede corroborar leyendo en el Evangelio. Lo tenemos en San Mateo 27:37 y dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Cuál fue la causa de la muerte del Señor Jesús? Porque se dijo ser rey de los judíos, dice, ¿verdad? No es que se hizo rey ni dijo que era rey. Él es el rey, aleluya. Y no solo los judíos, del mundo entero, rey de mi vida, aleluya. Rey del universo, no solo rey de los judíos, es rey de reyes y señor de señores, aleluya. En el rótulo, en la cruz del Calvario,
Cuando el Señor está siendo crucificado ahí, Poncio Pilato mandó a poner un rótulo, ¿va? Con este texto. Jesús Nazareno, dice otro, ¿verdad? Rey de los judíos. Se enojaron los judíos porque puso Pilato, Jesús es el rey de los judíos, ¿verdad? Se enojaron. Pues bien, ese mismo odio hicieron que crucificaran al Señor. Pues usted sabe que ya estaba determinado que el Señor tenía que morir para que usted y yo no muriéramos cargados de pecados y enfrentar este juicio. Él lo hizo para librarnos a nosotros de este juicio eterno, de esta condenación eterna. Él murió por nosotros para darnos perdón y vida eterna, aleluya. Entonces, a él lo crucificaron. Marcos lo narra así. Capítulo 15, 25 y 26 dice, y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Oiga, lo crucificaron, lo clavaron en la cruz. Y el título escrito es su causa, oiga, de su causa, el motivo por el cual era crucificado, era el rey de los judíos. Por ser rey de los judíos. Esa fue la causa. No hallaron otra causa. No fue por ladrón, aunque murió por los ladrones. No fue asesino, aunque murió por los asesinos. No fue mentiroso, aunque murió por los mentirosos. No hallaron culpa en él. Inocente, aleluya, el santo de los santos. No había por qué crucificarlo. Entonces la causa que se les ocurrió fue rey de los judíos, aleluya, sin saber que él es el rey de reyes y señor de señores, aleluya. Entonces, y los evangelistas aquí, ¿verdad? Mateo y Marcos lo confirman lo que Pedro está diciendo, que él fue muerto, lo mataron, colgándolo, dice, en un madero. Dice el versículo 40, siempre de pasaje de estudio, Hechos 10. A este, o sea, a Jesucristo, a este levantó Dios al tercer día. Oiga, a este levantó Dios al tercer día. Lo resucitó el Padre. Lo resucitó. Porque él tenía que dar el visto bueno, como decimos nosotros ahora, ¿verdad? De que la obra fue perfecta, de que la obra redentora fue satisfactoria para Dios el Padre. Él lo resucitó para nuestra justificación, dice Romanos, ¿verdad? Usted lo puede leer, ya lo hemos estudiado también en estos temas que hemos tenido. Entonces, a Jesús, Dios lo resucitó al tercer día, dice, tercer día de su sepultura. E hizo que apareciese manifiesto. Dios permitió que volviera a la vida y que se hiciera visible, apareciese manifiesto. Dice. Muchos dicen que solo en espíritu resucitó. Mentiras del diablo. Con su cuerpo resucitó el Señor. Y en su cuerpo físico con que murió, con ese cuerpo, con que nació, con ese cuerpo, resucitó también, ¿verdad? Pero transformado, aleluya. Ya vamos a seguir leyendo. Dice San Mateo 28, del 1 al 6. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, ahora los días tienen nombre. Después del sábado viene el domingo, ¿verdad? Pues bien, era el primer día de la semana. Domingo, podríamos decir. Vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. A ver el sepulcro donde había sido sepultado el Señor Jesús, una roca, ¿verdad? Que era propiedad de José de Arimatea, dice el Evangelio de Juan. Y aquí fue hecho un gran terremoto. Oiga, la presencia de Dios tiembla la tierra, dice el salmista, ¿verdad? Amén. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Aleluya, qué cuadro más precioso. Había rodado la piedra, había abierto ya la sepultura.
para que saliera Jesús. No, él no podía, no necesitaba que estuviera abierta la tumba. Era para testimonio de los que estaban ahí. ¿Y quiénes estaban ahí? La guardia pretoriana, los romanos que estaban cuidando la sepultura, ¿verdad? Habían puesto esa gran tapadera de roca sellada también por el Imperio Romano. Pues por eso fue abierta la tumba, porque viene que no había ya nadie ahí. Aleluya. El ángel del Señor dice, vino del cielo y había revuelto la piedra, rodó la piedra y se sentó sobre ella. Aleluya. Y su aspecto era como un relámpago. Oiga, el ángel del Señor, como un relámpago. Da temor ver uno de los relámpagos, ¿verdad? Son preciosos, qué luz, qué claridad, pero nos da temor, ¿verdad? El relámpago. Imagínense un ángel, aleluya, un ser divino. No, divino no, celestial podemos decir. Divino solo tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Celestial, un ser celestial. Su aspecto era como un relámpago brillante. Y su vestido blanco como la nieve, dice. Usted y yo no conocemos la nieve de estas tierras. Pues es poco, tal vez en el occidente de nuestro país, Guatemala, se ha visto nieve. Pero aquí en el oriente no creo yo. Sin embargo, conocemos la blancura del algodón, ¿verdad? De la lana blanca. Pero esto no, queda muy pobre la comparación con la blancura celestial. Vestido blanco como la nieve, dice. Y de miedo de él, oiga, los guardas se asombraron. ¿Se da cuenta? Ahí estaban los soldados, protegiendo vigilando el sepulcro, que no se fueran a robar el cuerpo del Señor Jesús, los apóstoles o sus discípulos. Ahí estaban cuidando. Y les dio miedo también a ellos ver al ángel. Ellos vieron el ángel, dice. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Se desmayaron del susto, mire. Se desmayaron. Qué impresión. Aleluya. Por eso dice la palabra es que a Dios nadie puede ver, porque el hombre que llega a ver a Dios se muere de la impresión. Aleluya. Dios no permitió que Moisés lo viera, ¿verdad? Le puso la mano, dice, lo escondió en una hendidura la roca y le puso la mano Dios para que no lo viera de frente. Su espalda vio nada más Moisés, ¿verdad? Imagínense estos soldados romanos, acostumbrados a ver todas las cosas, ¿verdad? Pero nunca habían visto un ángel. Y lo vieron, dice, como un relámpago y vestidos blancos como la nieve. Se asombraron y se desmayaron, miren. Fueron vueltos como muertos, dice. Mire usted. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, oiga, las mujeres no se desmayaron, solo los soldados romanos. El ángel habló a las mujeres, no temáis vosotras, aleluya, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. Oiga, el ángel le habló a las mujeres. Versículo 6, no está aquí, porque ha resucitado, aleluya. Como dijo, venid, como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Por ese motivo se rodó la piedra, para que los testigos vieran que ya no estaba el cuerpo del Señor Jesús ahí, ¿verdad? Testigos oculares, ¿verdad? Vieron, presenciaron la tumba vacía. Aleluya. Y aún permanece vacía porque Él no está aquí. Está en los cielos. Aleluya. Jesús resucitó. Entonces, hay testimonio de que Dios resucitó a su Hijo con la finalidad de que nosotros confiáramos de que por su muerte y por su resurrección, nosotros los que fuimos pecadores, hoy somos arrepentidos. Tengamos confianza que ya nuestras culpas, su sangre las ha limpiado,
su sangre las ha borrado y ahora nosotros somos justificados por su muerte. Es voluntad del Padre que así fuese y así será hasta que Él venga y se lleve a su iglesia. Aleluya. El arrebatamiento de la iglesia. Sigue diciendo Hechos, pasaje de estudio, Hechos 10, versículo 41. No a todo el pueblo, hablando de que se hiciese manifiesto, ¿verdad? No se manifestó a todo el pueblo, dice. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Oiga, Jesús no se le apareció a todo el pueblo, a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas. No, Él se le manifestó a los testigos que Dios antes había ya dispuesto, ¿verdad? A sus apóstoles, a sus discípulos. Mire, Juan 20, 19 y 20 dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, oiga, tenían temor los apóstoles y los discípulos de los judíos que habían matado a Jesús, que habían, se lo habían llevado a Pilatos, ¿verdad? Para que lo crucificaran. Tenían miedo, porque eran capaces de todos los fariseos. Entonces dice, por miedo de los judíos, dice, estaban todos con las puertas cerradas. Vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Oiga, tenían las puertas cerradas, ¿cómo hizo para entrar? Aleluya, porque su cuerpo no está atado a las dimensiones, a 4 dimensiones que conocemos, ¿verdad? No, el Señor traspasa el tiempo, el Señor traspasa la materia, aleluya. Entró. Ese es cuerpo glorificado, esa es la naturaleza ya glorificada. El Señor no esperó que abrieran puertas, ni siquiera le hizo falta que abrieran la puerta. Él entró y púsose en medio. Y ahí lo vieron todos los que estaban ahí. Y díjoles paz a vosotros. Aleluya. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Amén. Al Señor Jesús, que 3 días atrás el Señor le estaban viendo cargando la cruz para el Gólgota, donde lo clavaron los romanos, donde murió perforado de sus costillas, donde José de Arimatea con Nicodemo lo bajaron de la cruz, lo prepararon a la costumbre de los judíos, lo sepultaron y lo dejaron en la tumba. Ahora lo miraban, aleluya, lo miraban vivo, aleluya, y sorprendidos porque ¿quién le abrió la puerta? Nadie le abrió la puerta al Señor. Él traspasó la materia, se puso en medio de ellos. Miren, les dijo, mostróle las manos y su costado. ¿Por qué las manos? Porque habían sido clavadas. Ahí estaban los agujeros de los clavos. ¿Por qué su costado? Porque si usted ha leído, dice que el soldado romano le rompió por el lado de sus costillas, ¿verdad? Le traspasó el corazón, derramó su sangre y su agua. Aleluya. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor, resucitado el Señor Jesús. Aleluya. Y 8 días después, versículo 26, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás vino. Tomás, perdón. Recuerde que cuando estaba la primera vez que el Señor se muestra el grupito, no estaba Tomás. Porque dice 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, en el mismo lugar, aposento alto. Y con ellos Tomás, dice, ahora estaba Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, oiga, otra vez las puertas cerradas, tenían miedo. 8 días después de su muerte.
las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Otra vez el saludo, mire, qué bendición, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, versículo 27, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. ¿Por qué le dice así el Señor a Tomás? Porque Tomás, unos días antes que sus compañeros le dijeron, vino Jesús, está resucitado. No creo, dijo él, hasta que no mire yo la huella en sus manos y meta mis manos aquí y allá, no voy a creer. Miren el Tomás. Por eso el Señor, aleluya, todo lo sabe, todo lo ve. Como que Tomás se lo dijo al oído. Directamente le dice, mete tu dedo aquí y ve mis manos. Y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Eso es para nosotros, Señor mío y Dios mío. Eso es Jesús para nosotros. Nuestro Señor, nuestro amado Salvador. Nuestro único y suficiente Dios verdadero. Aleluya. Tomás, al ver, quizá se avergonzó de no creer a sus compañeros, pero cuando lo ve, explota su corazón de gozo, de alabanzas, y lo proclama su Señor y su Dios, aleluya, como nadie más lo había hecho, ¿verdad? Porque los apóstoles no le dijeron así, pero ahora le dice Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Oiga, la fe no necesita ver para creer, ¿verdad? La fe se cree, porque se ve con los ojos del alma, se ve con los ojos del espíritu. Es el concepto de fe. Es materializar lo que no, aún no se vea. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Ese es usted, ese soy yo. Esa es la iglesia. Porque no vimos dónde están los hoyos de los clavos, de la lanza, no vimos, pero creemos, porque con los ojos de la fe estamos viendo ese momento en la cruz del Calvario, ahí en el Gólgota, ¿verdad? Esa entrega de amor eterno que el Señor Jesús tiene para los suyos. Por eso invitamos siempre a los incrédulos que vengan a Jesús, que no esperen mucho tiempo, el tiempo se acaba y puede ser que para usted que no ha venido sea muy tarde mañana. Mire cómo dice 1 Corintios 15, 5 al 8. Hablando de la aparición del Señor Jesús, ya resurrecto. Y que apareció a Cefas, o sea, el apóstol Pedro, ¿verdad? Que está hablando el apóstol Pablo. Dando testimonio de la manifestación de Jesús. Y apareció a Pedro, a Cefas, dice, y después a los 12 apóstoles. Después dice, apareció a más de 500 hermanos juntos. Oiga, 500 hermanos juntos, discípulos, seguidores de Jesús. Oiga, dice, dice Pedro que no a todo el pueblo, ¿verdad? Pero aquí dice Pablo a 500 hermanos. O sea, los seguidores del Señor Jesús. Ellos fueron los testigos, los que vieron morirlo. Ahora lo están viendo resurrecto. Los que lo vieron muerto en la cruz, lo están viendo ahora vivo. Aleluya. Para que den testimonio de que Jesús murió y también resucitó. Aleluya. Después apareció más de 500 hermanos juntos, dice. De los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Ya habían muerto algunos, ¿verdad? En el tiempo que el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios. Mire qué precioso. Y no creo que
500 hermanos juntitos han visto visión, ¿verdad? ¿Cómo es? Fantasma, ¿verdad? No, ellos oyeron, platicaron, comieron con el Señor, fueron enseñados de parte del Señor ya resurrecto, ¿ah? Mire qué precioso. Versículo 7. Después dice, apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿A qué Jacobo está hablando aquí? Jacobo se llama su hermano mayor. Mayor de los hijos de José con María. Porque el primero es el Señor Jesús, ¿va? El primogénito es Jesucristo. Recuerde que Jesús es unigénito de Dios y de la Virgen María es primogénito. Jesús es primogénito de la Virgen María. Se dice primogénito cuando hay sucesión, hay más. Entonces, entre María y José tuvieron más hijos. Y el primero de sus hijos se llama Jacobo. A él se le apareció también el Señor. ¿Por qué a él aparte? Recuerde que sus hermanos no creían en él. Si usted ha leído los evangelios, se ha dado cuenta que sus hermanos no creían en él. Entonces, para que sus hermanos también fueran salvos, porque recuerde que la salvación es mediante la fe, ¿verdad? Se les apareció el Señor Jesús. Y Jacobo llegó a ser una de las columnas de la iglesia, dice, ¿va? En Hechos de los Apóstoles. Usted puede leer ahí y enriquecerse, ¿verdad? Y dice, después a todos los apóstoles, a todos, y no se quedó ningunito que el Señor no se le apareciera, ¿verdad? Gloria a Dios. El 8. Y el postrero de todos, como a un abortivo, aleluya, me apareció a mí. El último de los apóstoles que son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el apóstol Pablo. Y usted sabe que el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, él perseguía a la iglesia. Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice Saulo. Usted puede leer ahí en Hechos 9. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, le dice. ¿A quién tú persigues? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Fue ahí donde se le apareció el Señor. Fue en esa experiencia que relata el apóstol Pablo, ¿verdad? En Hechos 9, donde él dice, el último, como a un abortivo, porque ya Pablo estaba por ya no ser salvo, porque era perseguidor de la iglesia, como un abortivo, dice, todavía lo rescató el Señor, aleluya, me apareció a mí, dice, ¿ah? Qué precioso, de veras que el evangelio da gozo, da paz a leerlo, ¿verdad? Y mire cómo dice en Hechos 17, perdón, San Juan 5:22. Porque el Padre dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Oiga, fue necesario que el Señor Jesucristo muriera y resucitara para luego volverse al cielo. Allá está en el cielo. Allá está en el cielo. Pero antes de irse el Señor Jesús le dijo a sus seguidores. Estamos siempre en Hechos 10, ahora versículo 42. Dice, sigue diciendo el apóstol Pedro, y nos mandó que predicásemos, oiga, ¿qué les dijo el Señor Jesús a sus seguidores? Que predicaran, que dieran testimonio de él. Usted lo puede leer ahí en Hechos 1, ¿verdad? Me seréis testigos, dijo, ¿ah? En Jerusalén, en Judea, Samaria, fin del mundo. Dice Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez. Oiga,
El Padre puso al Señor, a su Hijo, como juez de vivos y muertos. Por eso en San Juan 5:22, el Señor les dice a ellos que el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Allá lo leíamos en San Mateo 3, versículo 17, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, dijo, va. Entonces, Jesús, ahora que usted está en vida, es su Salvador. Pero ya usted muerto, si no lo aceptó en esta vida como su Salvador, usted va cargado de pecados al juicio, donde Jesús ya no es Salvador. Jesús será su juez. ¿Oyó? Jesús será su juez si usted no lo tuvo aquí por su Salvador. Si usted no aceptó a Jesucristo en esta vida como su Salvador, se va a enfrentar a Jesucristo como su juez. Y déjeme decirle que así como es de misericordioso en esta vida, así es justo en la eternidad. Conforme la ley, usted será juzgado. Ya no hay misericordia, ya no hay gracia, ya no hay perdón. En la eternidad ahora va a haber juicio. Por eso usted tiene que venir ahora a aceptar a Jesucristo si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo, como yo, mantengámonos firmes en nuestra fe. Porque nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida si seguimos pecando. Entonces, dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Oyó? ¿Qué quiere Dios? Que se arrepienta de todos sus pecados. Póngale que usted no sabe que es pecado mentir, por ejemplo. Pero cuando oye que le dicen que los mentirosos no son salvos o no entran al reino de los cielos, ahora usted ya sabe que es pecado mentir. Por ejemplo, usted practica el adulterio y usted dice, pues yo a mi esposa le doy su mantenimiento, tiene comida, tiene techo, tiene vestido, tiene todo lo que le hace falta. Pero tengo otra mujercita fuera de mi casa, de mi hogar. Eso es pecado. Si usted tiene una esposa, o si usted es mujer teniendo esposo, tienen otra persona fuera de su casa. Otro acompañante, otra compañera, otro marido, otra mujer. Que no sea su esposo, que no sea su esposa. Es pecado. Se llama adulterio. O que esté conviviendo con su señora de 3, 4, 5, 10, 15, 30 años sin haberse casado. Se llama fornicación. Pecado de fornicación. Y usted dice, pero yo no tengo más mujeres que la que tengo en mi casa. Sí, pero está pecando ante Dios. Porque no ha honrado a esa mujer. No se ha casado con ella, como Dios manda, que la unión entre un hombre y una mujer debe ser a través del matrimonio, ¿verdad? La ley del marido. Entonces, ahora ya lo sabe, que la fornicación es pecado, como el adulterio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahora que lo sabe, dice versículo 17 de Hechos 30, Dios manda que se arrepienta. Que se arrepienta, porque hay perdón. Hay perdón por cualquier pecado que usted haya hecho. En Jesucristo hay perdón para todo pecado. Solo un pecado es de muerte, que no lo perdona Dios. Es la blasfemia contra el mismo Dios, el Espíritu Santo. Pero cualquier pecado que se haya hecho en esta vida tiene perdón.
en Jesucristo. Y su sangre lo limpia, dice 1 Juan 1:7. Por cuanto ha establecido un día, versículo 31, en el cual ha de juzgar al mundo. Oiga, arrepiéntase hoy, porque hay un día en el cual ha de juzgar Dios al mundo con justicia. ¿Está oyendo? Con justicia, conforme a la ley. La paga del pecado es muerte, dice. Eso es lo que dice la ley. La paga del pecado es muerte. Y muerte eterna será ahora. Entonces, Dios manda que usted se arrepienta de sus pecados, venga a Jesucristo buscando el perdón, que le lave su alma con su sangre preciosa, para no ser juzgado, porque el mundo será juzgado con justicia, dice, por aquel varón al cual determinó. Hay un juez, hay un juez. Ya lo leímos en San Juan 5:22. Y el juez es su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Lo quiera creer o no lo quiera creer, lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar, Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre. San Juan 3:16. Él es el juez. Él será el juez de vivos y muertos cuando pasemos de esta vida a la eternidad. Oigan, ¿cómo lo sabemos? Por eso lo resucitó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Él murió y resucitó. Ahora Él juzgará a los que no quisieron ser justificados por su muerte. Por eso es necesario que en esta vida usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice ya el versículo 43. A este, o sea, a Jesucristo, dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Oiga, todos los profetas, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, dan testimonio, dan fe de que todos los creyentes en Cristo Jesús, todos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los creyentes en Cristo Jesús? Aquellos que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos de más. Aquellos que creímos que Él es el único camino que nos lleva al Padre. A los que creemos que Él es el único que intercede por nosotros. A los que aceptamos vivir conforme sus enseñanzas, conforme su evangelio. Nosotros que creemos en Él. Dice, recibirán perdón de pecados. Amén. Por su nombre. Hemos sido perdonados ya. Y cualquier pecado que por ignorancia o por descuido cometamos, hay perdón en el nombre de Jesús. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, no vivimos en pecado, como antes. Ya no estamos viviendo en el pecado. Ya no corremos el pecado. Pero si por un descuido e ignorancia cometemos pecado, ¿qué hacemos? Corremos a pedir perdón. Y tratamos de ya no cometer ese pecado. Porque eso quiere decir arrepentir, ¿verdad? Arrepentirse uno. Hechos 4:12, claramente dice el Señor que no hay en esta vida, ni en ninguna otra vida,
No hay en ningún lugar otro nombre. Aleluya. Dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. No hay. Dice, mire, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Perdón, hay salud. Quiere decir lo mismo, salvación. Literalmente aquí dice, en ningún otro hay salud. Porque no hay otro nombre. Oiga, no hay otro nombre. Donde usted quiera buscar, no hay. Si usted quiere buscar en el cielo, aquí en la tierra, debajo de la tierra, no hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Por eso él dijo, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay más caminos. Ahorita está esa corriente queriendo meter un montón de caminos para el cielo. Mentira del diablo. Solo hay un camino, Jesucristo. Oiga, cuánta gente ha muerto por su causa? Dígame, por salvarlo a usted, por darle vida eterna a usted. No hay ninguno más porque tampoco pueden. Morirían por gusto. Porque al único que ungió el Padre es al Hijo. De tal manera amó Dios al Padre que al Hijo, dice. De tal manera amó Dios al mundo. Que nos ha dado ¿a quién? A su unigénito, único Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es mi Hijo amado, dijo cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, en el cual tengo complacencia. A él oír, dice otro pasaje. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. En ningún lugar. No hay apóstoles, no hay discípulos, no hay María, no hay José, no hay nadie. Solo Jesús. Solo Jesucristo. Y es mejor que llame al Señor por su nombre en español, Jesús, porque así lo conocemos. Ese es nuestro idioma. Jesús. Nos podemos equivocar si lo llamamos de otra manera porque no podemos hablar otros idiomas, ¿verdad? Bueno, si usted puede hablar griego, llámelo como lo llaman en griego, ¿verdad? En inglés, llámelo como, pero porque sabe hablar el idioma. Pero como solo español sabemos hablar, le decimos Jesús, aleluya. Y así nos escucha y así nos responde también, gloria a Dios. Mire cómo dice Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Oiga, ¿por qué tanto honor, tanta alabanza, tanta gloria? ¿Por qué? Porque fue obediente, dice, ¿verdad? Usted puede leer Filipenses 2, todo el capítulo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Porque él murió en la cruz del Calvario por su causa y por la mía. Así es que amemos al Señor y agradezcámosle. Entonces Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, ¿oyó? Un nombre que es sobre todo nombre. Ningún otro nombre está sobre el nombre de Jesús. No hay. Por muy ilustre que sea el rey, el príncipe, el presidente, el sacerdote. No hay. No hay otro nombre sobre el nombre del Señor. Jesucristo. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se arrodillen ante Él. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Donde haya un alma, ahí el Señor será adorado, porque eso significa arrodillarse ante Él. Ahí reverenciaremos, ahí adoraremos al Señor. ¿Oyó? Usted que no quiere arrodillarse ante el nombre de Jesús, usted lo va a hacer en aquel día. Y de nada le va a servir tampoco. ¿Verdad? Mejor arrodíllese aquí en esta vida. Reconózcalo como su Señor y Salvador. Venga a Él, ahora que hay tiempo. Dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. A la gloria de Dios Padre. Aleluya, así es.
Jesucristo es el Señor, no hay otro Señor. Solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Y eso le da gloria al Padre. Amén. Porque le estamos creyendo a Dios. Primera de Juan 5, 10 y 11 dice que el que no cree que Jesús es el Señor, hacemos a Dios mentiroso. Dice, usted puede leerlo. Dios me guarde. Yo creo todo lo que dice la palabra de Dios respecto a mi Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él, oiga, se allegan a Dios. Jesucristo es el único que puede salvarnos eternamente, dice, o sea, para nunca más ver muerte a los que nos acercamos a Dios, pero a través de él. A los que por él, dice, se allegan a Dios. Él es el único camino, no hay más. No hay Buda, Mahoma, no hay. No hay. Los nombres que usted quiera inventarse ahorita, no hay. Es Jesucristo. Jesús Cristo, Jesús Mesías. No hay otro. Porque Él es el único Hijo de Dios. La misma naturaleza del Padre. Aleluya. Él puede salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oiga, ¿cuántos intercesores hay? Solo uno, Jesucristo. Todos oramos unos por otros, pero ¿a quién le pedimos? Al Hijo, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, Jesús. Todo lo que pides al Padre en mi nombre creyendo lo recibiréis, dice. No se puede llegar al Padre por otro medio, no hay otro camino. El único camino para el Padre es la cruz, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay otro medio. No hay ritos, no hay ceremonias, no hay obras, no hay nada que a usted lo lleven al Padre. Solo uno nos lleva al Padre, solo uno. Y es Jesucristo, aleluya. Así es que usted en esta vida no ha querido entregarle su vida al Señor. No ha querido reconocerle como Señor y Salvador. No ha querido buscar el perdón, la vida eterna en Él. Pero déjeme decirle, como dice el título de este tema, que usted al morir, a quien le va a entregar cuentas, es a quien ha rechazado tanto durante toda su vida, a Jesucristo. Él será juez. Y déjeme decirle que será un juez justo. ¿Oyó? Justicia hará el Señor en aquel día con usted. Y déjeme decirle que ante Dios no hay ni un justo siquiera, ni uno siquiera. Por eso a todos nos ha justificado el Señor Jesús por su muerte en la cruz del Calvario. Mi consejo para usted, amigo, es que venga hoy a Jesucristo. Entréguele mejor en esta vida sus pecados. Pídale perdón por todo lo que usted ha hecho. Pídale perdón. Él es amplio en perdonar. Él es amplio. No hay pecado que el Señor no pueda limpiarle, no pueda borrarle, no pueda perdonarle. El único, como ya dijimos, son las blasfemias contra el Espíritu Santo. Pero robos, muertes, lo que usted haya hecho, adulterio, fornicaciones, homosexualismo, brujerías, ocultismo, lo que usted haya hecho en esta vida, hay poder en la sangre de Jesús para limpiarle sus pecados y hay poder en su nombre para perdonarlo y darle vida eterna. Recuerde que el tema anterior a este
también se trató de la salvación. También se trató de que usted debe hoy apresurarse a buscar el perdón en Jesucristo, arrepentirse de todo corazón y vivir conforme a sus enseñanzas. Porque hay caminos angostos, hay caminos anchos, muy anchos, y solo hay un camino que es muy angosto. Y esa es la vida del cristiano, la vida espiritual, la vida de santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo es el único que nos justifica, nos santifica, nos redime, nos perdona. Como ya leímos aquí en estos pasajes de este tema de estudio que tenemos, que en ningún otro usted encuentra salvación, en ningún otro. Ni porque usted haga el sacrificio más inhumano, más grande, más humilde, como usted quiera llamarlo. No hay. Por obras, dice Efesios 2, 8 y 9, que la salvación no es por obras, sino mediante la fe en Cristo Jesús. El Padre así lo puso de fácil para usted y para nosotros, pero a Él le costó darnos a su Hijo a muerte, a morir por nuestra causa, a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar, para que usted y yo tengamos vida eterna. Solamente por Él. A los que a Dios nos allegamos por Él, dice. Es poderoso para salvarnos eternamente. Así es que, si usted no quiso en esta vida, no quiere en esta vida, entregarle cuentas al Señor, rendir cuentas de su vida, pedirle perdón, confesarse, ¿verdad? Confesarse como pecador que es a Jesús. Porque a Jesús es que usted debe confesarse. Porque usted se declara culpable ante Él. Y al mismo tiempo se arrepiente y pide perdón. Y Él nunca lo va a rechazar. Él espera que usted haga esto. Él anhela que usted venga hoy a buscarlo. Porque es amplio en perdonar. Y poderoso para guardarnos para aquel día. Así es que el Señor quiera darle a usted esa valentía, ese valor de rendirse hoy, de entregarle cuentas hoy, para que en la eternidad usted no sea rechazado, usted no sea enviado, como dice Apocalipsis 20:15, que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Es la realidad, no tenemos por qué ocultarla, porque para eso se escribió, para que nosotros conociésemos de ello y predicásemos acerca de ello también. Que el Señor le bendiga, es mi petición ante mi Padre Celestial, que todo aquel incrédulo que alcance a escuchar estos estudios, la palabra de Dios los convence, el Espíritu Santo pueda entrar en sus corazones y que usted sea salvo. Que el Señor le bendiga, a usted que ha escuchado estos estudios, lo mantenga firme en su fe y fortalecido con la expectativa de la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia. Que el Señor le bendiga, aleluya, amén.